Parte de quien soy hoy se tejió desde hace muchos años. Al igual que un telar que está unido con muchos puntos, nosotros también hemos sido tejidos por otras personas. Grupos de acompañamiento parental. Bienvenidos a esta serie de videos donde trabajamos los diferentes temas que trata el libro Crianzas para la Libertad, libro para las familias. El día de hoy daremos lectura al tema Las prácticas de crianzas desde la vida cotidiana. Las niñeces pueden entenderse como una construcción cultural que se reconfigura a partir de las evoluciones del derecho humano, así como de los aspectos social, político e histórico, y aluden al reconocimiento de diversas formas de sentipensar de quienes las viven. Asimismo, los tiempos y modos de ser de las niñas y los niños poseen peculiaridad histórica, cultural y temporal, de acuerdo con las necesidades y modelos de cada grupo social. Según Simonetti en el 2020, teniendo en cuenta factores como el territorio, la familia y las relaciones con esos espacios, siempre desde la multidimensionalidad. De esta forma, reconocer su heterogeneidad y diversidad coadyuva a generar infancias saludables, fuertes y felices. En tal sentido, las niñeces son sujetos de derecho, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, en el cual se explicita el principio del interés superior de la niñez. Las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos y los que se encuentren dentro del territorio nacional tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen otros artículos que se refieren a las niñeces. Por ejemplo, el artículo 2, donde se alude al desarrollo de niñas, niños y adolescentes indígenas. Por otro lado, el artículo 3 determina el tipo de educación que recibirán y en el artículo 123, apartado A, tercero, se establece la prohibición de trabajos a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años y regula el horario de las y los mayores de esta edad. Los derechos de las niñeces, por su parte, impactan en el sistema de leyes mexicanas, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Ley General de Educación, Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras. Además, en 2014 se creó en la República Mexicana el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por sus siglas CIPINA, que se encarga de coordinar las acciones del Gobierno de México para garantizar los derechos descritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuya reforma del 28 de abril del 2022 se incorporó la concepción de crianza positiva para la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque visualiza a las niñeces como activas dentro de sus familias, comunidades y territorios, donde ejercen sus derechos y deberes de acuerdo con sus edades y procesos de madurez. Según Gómez de la Torre, en el 2018, los 3 principios que consolidan a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho son la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a ser oídos y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Estos 3 postulados reafirman la visión humana del respeto a las personas y a su autodeterminación. Esto sustituye la concepción de las niñeces como sujetos sin voz, objetos de cuidado,
destinatarios de acciones sociales, inactividad entre su autocuidado, sujetos a un control externo o incapaces de ejercer la responsabilidad de su existencia. Ante esto podemos decir que la crianza se presenta como, según el Senado de la República en el 2023, el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y acompañamiento que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos físicos o psicológicos, ni a tratos crueles y humillantes, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. Este posicionamiento propone la búsqueda de opciones de prácticas de crianza basadas en relaciones democráticas, respetuosas, afectivas y seguras. Las familias son el primer vínculo social que establece el ser humano con otros. El apego con integrantes de las familias o cuidadores constituye el primer lazo y uno de los más importantes en las etapas iniciales de la vida de las niñeces. Se trata de vínculos emocionales intensos y duraderos. Además, las familias determinan las formas de afrontar los miedos y peligros, proporciona seguridad, confianza y consuelo. El modo como las niñeces se relacionen con las familias o cuidadores influirá en el tipo de vínculos de apego que establecerán con ellos y en su independencia, por lo que se sugiere ofrecer seguridad, confianza y estabilidad, así como promover la autonomía y autoestima, reforzar las conductas asertivas, reconfortar ante alguna tristeza o frustración, para después impulsar a niñas y niños a intentar afrontar nuevamente el reto que no han conseguido superar, poseer autorregulación, autocontrol y cuidado de sí mismos. Debemos reconocer la diversidad de vínculos de apego, toda vez que las niñas y los niños son únicos y diversos, con madurez psíquica, social y cultural particular. Por consiguiente, los vínculos de apegos son distintos y no existe un estándar de características. En la siguiente tabla se ejemplifica algunos de los diversos tipos de vínculos según esta visión. El vínculo de apego seguro, según Iturrioza Rivas en 2018, suele formarse cuando las figuras de apego se muestran atentas a las necesidades de los niños, responden y dialogan frente a ellos. Algunas características de los niños, niñas y adolescentes es que tienen autoconcepto positivo, autoconfianza, independientes, relaciones amistosas y sanas, actitudes cálidas hacia semejantes, sin miedo al abandono o rechazo. Ahora, el vínculo de apego ansioso ambivalente, según Iturrosa Rivas en el 2018, surge cuando los padres no son capaces de comprender las señales enviadas por los niños y las respuestas ante estas carecen de coherencia. Y algunas características de niños, niñas y adolescentes es un autoconcepto no tan positivo, inseguros, no se perciben capaces de intimar con facilidad en sus relaciones con los demás, temen al abandono y huyen del compromiso, muestran angustia frente a la pérdida y pueden llegar a ejercer la violencia. El vínculo de apego evitativo corresponde a niños, niñas y adolescentes cuyas familias son irresponsables hacia su cuidado o con actitudes de rechazo. Algunas características de niños, niñas y adolescentes es el autoconcepto suspicaz, escéptico y retraído, incapaces de establecer relaciones sentimentales plenas ni comprometerse ante ellas, incomodidad al intimar y desconfiados. Por último, el vínculo de apego ansioso desorganizado se presenta en niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo filial falla. Generalmente son maltratados de modo físico, verbal o emocional, o son ignorados y reciben indiferencia. Algunas características de niños, niñas y adolescentes se asocia con el síndrome no orgánico de detección del desarrollo, que puede incluso conllevar problemas en el desarrollo físico, emocional y social, desnutrición y pérdida de peso.
Sus esquemas mentales suelen ser negativos y lo más notorio de este tipo de apego es que niñas, niños y adolescentes no solo no huyen de la persona que les produce dolor, sino que se aferran más a ella. Las prácticas de crianzas, es decir, acciones de cuidado, atención, formación, educación y socialización que se efectúan en la vida cotidiana, provocan diversidad de sentimientos cuando se establecen las pautas para que las niñeces se desarrollen en plenitud y convivan con sus iguales desde el respeto. Por lo tanto, una visión adultocéntrica se encuentra alejada de las crianzas humanas para lo humano. Debemos criar desde las niñeces para las niñeces. Las decisiones sobre las prácticas de crianzas deben dialogarse y consensuarse con las niñas y los niños. Dado que estos se hacen cargo de forma progresiva de sí mismos con autonomía, son capaces de elegir sus comportamientos, tomar sus propias decisiones y encontrar su sentido de la vida. La participación de niños, niñas y adolescentes en sus crianzas favorece el pensamiento crítico, creativo y liberador. Alegría Jiménez y demás autores, en el 2007, nos dicen que los estilos según los cuales las familias educan y forman a sus hijas o hijos son diversos, es decir, no existen prácticas únicas de crianza, puesto que sus realidades son diferentes y se ven influenciadas por creencias, ideologías, valores, culturas, comunidades o territorios, y por historias familiares, aspectos que se involucran en la crianza de niñas y niños. Todas las personas tienen una historia de vida personal, familiar y comunitaria que les moldea e influye en su actuar y en su cosmovisión. En ocasiones, reflexionamos sobre nuestra crianza y ello nos permite retomar patrones que consideramos asertivos y modificar los que no queremos repetir, sobre todo los relacionados con el uso de las diferentes formas de violencias, de modo que tomamos conciencia de aquellas prácticas de crianzas que contribuyen al pleno desarrollo de las niñeces. Dejemos de criar desde la imitación, pues no somos las mismas personas que nos criaron. Tampoco podemos hacerlo de forma homogénea, debemos hacerlo equitativamente, porque las niñas y los niños son únicos. Debemos identificar y romper los paradigmas de crianzas violentas, machistas, micromachistas, xenófobas, sexistas, misóginas y dejar de legitimarlas o naturalizarlas. Por ejemplo, en expresiones como: más vale un golpe a tiempo. Tú no tienes derecho a opinar sobre cómo quieres vestirte, eso lo decido yo. Mientras vivas en mi casa, son mis reglas. ¿Quién te crees para decirme eso? Hasta que tengas tus propios hijos comprenderás. Te voy a pegar para que llores con razón. Deja de llorar, no eres una niña. Camina bien que pareces gay. Ponte a palmear tortillas, que tu hermano tiene hambre. Eso no, porque es de niño. Ya no. No obstante, el Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias en el 2007 nos menciona que la realidad es que no todas las familias pueden romper con dichos patrones para ejercer las crianzas democráticas y respetuosas y, por el contrario, son propensos a actuar con violencia ante un conflicto, partiendo de la frustración, la intolerancia o la falta de paciencia para con las niñas y los niños, al extremo de criar desde las violencias. Esto puede traer sentimientos posteriores de culpa por haber lastimado de algún modo a quien se ama. Existen familias en las que los cuidados y las crianzas de las niñeces son provistos por un solo progenitor, por algún familiar en específico, como tías, tíos, abuelos, abuelas, hermanas o hermanos adultos, o en algunos casos menores de edad, sobrinas, sobrinos, entre otros, por personas ajenas a las familias que ejercen como cuidadores, o debido a múltiples factores, por comunidades de apoyo, como las laborales, de salud, económicas, sociales o personales. La crianza compartida con otros familiares, cuidadores o comunidades de apoyo es una realidad
y en algunos casos una necesidad con implicaciones relacionadas con la diversidad de concepciones, creencias y formas de relación que establecen los adultos y cuidadores con las niñeces. Hay tanta diversidad en términos de lo que representa acompañar a las crianzas que los estilos o las prácticas pueden diferir en la respuesta frente a una misma conducta, y esto determina la percepción que se están formando las niñas y los niños sobre la vida. Por ejemplo, cuando un familiar solicita a la niña o el niño que recoja sus juguetes. Si ante este mismo caso otros integrantes de la familia expresan posturas contrarias, puede provocar que las niñas y los niños experimenten confusión sobre lo que deben atender. Es complicado para las niñeces de preescolar tener claridad en situaciones como estas y pueden optar por seguir aquella indicación más apegada a lo que desean, aun si esto no favorece su desarrollo y aprendizaje. Las prácticas de crianzas influyen en la alimentación, la nutrición, el aprendizaje, el cuidado cariñoso y sensible, la seguridad y protección, entre otros aspectos. Sin embargo, seguimos concibiendo estas acciones solo para cuidar de una niña o un niño y no para formar niñeces con perspectivas de derechos humanos, comunitaria, solidaria, democrática, de género, sustentable, intercultural e incluyente. Como familias, cuidadores o comunidades de apoyo, debemos cuestionarnos y reflexionar para qué ejercemos la crianza. A su vez, debemos pensar si las acciones que tomamos junto con las niñeces coadyuvan en la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de vivir y convivir en una sociedad democrática que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para el diálogo con otras ciudadanías desde una perspectiva territorial y con miradas a transformar la realidad. Las prácticas de crianzas deben contribuir al desarrollo de las capacidades humanas dentro de una sociedad democrática y justa, libre de discriminación y violencias, saludable de cuerpo y mente. Para ello, desarrollaremos rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, desde los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Eje articulador, pensamiento crítico. Criar niñeces capaces de interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todos aquellos tratos que invisibilizan a las personas, además de hacer juicios sobre su realidad, criticarla y argumentarla. Interculturalidad crítica. Educar niñeces que comprendan el valor de la dignidad y las formas de vida en su diversidad, para construir otras formas de relación con el mundo desde la interacción entre culturas, saberes y lenguas. Igualdad de género. Formar niñeces que reconozcan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con capacidad de decisión, acción y autonomía, para construir su vida ejerciendo sus libertades. Asimismo, que permitan el cuestionamiento y la erradicación de prácticas violentas de género. Vida saludable. Coadyuvar para que las niñeces construyan comunidades saludables y sostenibles, con conciencia en la selección responsable de alimentos, sabedores de que la salud humana y el medio ambiente son organismos vivos interdependientes. Artes y experiencias estéticas. Formación ética de las niñeces para generar ciudadanas y ciudadanos libres, tolerantes y sensibles ante las diversas manifestaciones culturales, ampliando su percepción y juicio crítico. Apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Propiciar en las niñeces acercamientos a la cultura por medio de la lengua escrita, en los que se favorezcan habilidades de comprensión y expresión. Además, que tengan la posibilidad de hacer efectivo su derecho a la democratización de la lectura. Inclusión.
Formar niñeces conscientes de que no se puede excluir a nadie, de que todos cuentan para construir desde una perspectiva comunitaria, sin que clase, lengua, cultura, discapacidad, condición migratoria o religión sean un impedimento. En el gráfico se recupera la metáfora del mandala como totalidad, articulación, interrelación, equilibrio, construcción colectiva, intercambio entre diversas disciplinas, saberes y diversidades de relaciones con el mundo. Lo anterior permitirá a las niñeces hacer uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los efectos de un modo humano, que integra el desarrollo científico, literario y artístico con la capacidad de expresar y sentir alegría, añoranza, tristeza, amor, indignación, entre otras habilidades que definen las relaciones humanas en todas sus dimensiones. Además de, según la Secretaría de Educación Pública en el 2022, desarrollar un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en sociedad de manera solidaria y participativa. Vivir en una comunidad en la que no se permita y se luche en contra de la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, etnia, religión, clase o nacionalidad, así como vivir en un medio ambiente sano en el que se favorezca la relación cercana y respetuosa con la naturaleza. Cuando ingresan al preescolar, las niñeces y sus familias tienen la oportunidad de conocer formas diferentes de ser, cuestionarse cómo son y conocer nuevos paradigmas para relacionarse con los otros, que pueden ser similares u opuestas a las que se viven en cada familia. Estas similitudes y diferencias constituyen una posibilidad para que aprendan sobre sí mismos y los demás, establezcan redes de apoyo y con ello trabajar en lo que les genere dificultad o en lo que necesiten orientación. El presente texto busca detonar reflexiones en las familias, cuidadores o comunidades de apoyo sobre la diversidad de crianzas desde lo humano para lo humano. Nos vemos en el siguiente video para hablar acerca de hacia prácticas de crianzas amorosas, dialógicas, críticas, creativas y emancipadoras. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.